So, vamos a mirar este primer principio, perdón, nomás repasar, ya lo aprendimos. Principio número uno, debemos permanecer en la línea, no añadir ni quitar del texto. Primer principio, ya lo miramos. Principio número 2, debemos ver el mapa completo. Este es el rectángulo del que hablaba, que mencionaba que miramos el mes pasado. Si quieren saber cómo se llama este rectángulo, tiene un nombre, se llama el rectángulo de Clowney. Así se llama, si usted busca, hace Google rectángulo de Clowney, le va a mostrar esto. Nomás para repasar, miramos la semana pasada, el mes pasado, que comenzamos aquí. ¿Sí se mira? Sí. Ok. Comenzamos en el texto y aprendimos que no vamos a correr del texto al hoy. Ya no vamos a hacer eso. No vamos a querer enseñar teniendo un pasaje y qué les enseño a las hermanas y qué dice rápido el texto. No, estamos aprendiendo que vamos a ir del texto a ellos. Entonces, esto es lo que se le llama exégesis. Y aquí era donde hago la corrección. Tenía yo aquí marcos de referencia, no van todavía. Pero miramos que es un proceso. Para hacer el exégesis miramos estas tres dibujitos. ¿Alguien se acuerda qué es esto? Estructura. ¿Qué es este segundo? Contexto. ¿Y el de arriba? Línea melódica. Después de ir del texto al ellos, entonces vamos a correr, o no correr, pero vamos a ir hacia la cruz a través del proceso de reflexiones o reflexión teológica. Aquí es donde hacemos la pregunta: ¿cómo se ve el evangelio? ¿Dónde conecta? ¿Qué aspecto del evangelio estamos viendo de ellos entonces, ¿verdad? De aquí a Cristo. Mira, aprendimos también en este proceso que no vamos a correr de ellos entonces al hoy, porque eso muchas veces nos lleva a caer a enseñar de una manera intelectual solamente, mucho dato, mucha información, o caemos al moralismo, solamente qué es lo bueno que tenemos que hacer nosotros, o viene siendo una historia, pura historia, contamos solamente historia. So, no vamos a correr de ellos al hoy y tampoco vamos a correr del texto a Cristo, porque también si hacemos eso podemos caer a espiritualizar el pasaje. Queremos forzarlo a ver algo que no está ahí. Queremos forzar a ver a Cristo en una área donde no está Cristo necesariamente. Pero por quererlo hacer rápidamente, caemos en eso. So, ya aprendimos del texto, de a ellos entonces, de ellos entonces, reflexión teológica, y de ahí es cuando entonces vamos a bajar al hoy. Esto fue lo que miramos el mes pasado. Ahora, ¿todas recibieron esta hojita? Quiero explicar algo de esta hojita. Esta hoja es algo que quiero que se empiecen a get familiarized with. Thank you. Que empiecen a ver esta hoja, porque especialmente si tú estás enseñando, si eres maestra constante, esto va a ser una buenísima herramienta, y esto está conectado con lo que estamos aprendiendo. So, si usted mira ahí, número 1, la pregunta número 1, alguien me lea la pregunta número 1, ¿qué dice? ¿Cómo ha organizado el autor este pasaje? Ok, so la pregunta es, ¿cómo ha organizado el autor este pasaje? Si usted está tomando notas, ahí en su rectángulo, ponga número 1, ahí donde está el monito de la estructura. Alguien léame el número 2 en su hoja. ¿Cómo influye el contexto, el significado de este pasaje? Aquí está número 2. ¿Alguien lea número 3?
¿Cuál es el punto principal que el autor argumenta a su audiencia? Aquí está el número 3, la línea melódica. Es el punto principal, el énfasis del autor. ¿Alguien lea el número 4? ¿Cómo se relaciona este pasaje con el Evangelio de Jesucristo? Ahí está, número 4, haciendo esa reflexión teológica. ¿Alguien lea el número 5? ¿Qué punto principal va a argumentar a su audiencia? Ahora, los siguientes 3 preguntas son todas partes de la aplicación. Después de la reflexión teológica a correr al hoy, va a ir el número 5 que leyó la hermana, va a ir el número 6, el número 6 y el número 7. Ustedes lo pueden poner ahí mientras estoy viendo por qué no está apuntado. Ok, número 6 y número 7. ¿Alguien lee la pregunta número 6? ¿Qué aplicación estará? ¿Qué aplicación estará? Y número 7. ¿Cuál es el título y el bosquejo puntos de su sermón? Nos vamos a hacer sermones de su enseñanza, no se me escandalicen, ¿ok? De su enseñanza. So, hermanas, esta hoja las va a ayudar, nos va a ayudar a ir a través de este proceso. No son cosas aisladas. Esto es una herramienta muy buena cuando estamos preparando una enseñanza. Si contestamos estas preguntas, vamos a ir a través de cada uno de estos pasos. Y después voy a entrar más en lo que es esto, pero quería hacer esa conexión para que las que se están preparando para enseñar vean que esto lo puede empezar a usar ya. ¿Ok? Bueno, esto fue el principio número 2. Ahora vamos a entrar a la enseñanza de este mes. Y para ello tengo una pregunta. Hermanas, esto es bien importante. Quiero que ¿quién puede identificar qué es esto? Por favor. Símbolos. ¿Perdón? Símbolos. Símbolos, ¿ok? ¿Alguien más? Los miro como símbolos matemáticos mayor y menor. Símbolos matemáticos, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Nadie más se atreve? Es ok, digan lo que se les venga a la mente, es ok. ¿Alguien más se atreve a decir qué piensa que es esto? Divisiones, ok. Les voy a decir lo que es. Son huesos. Son huesos que si los ponemos en su orden, hacen una estructura. Right? Yeah. Si están así, decimos, ¿qué es eso? Pero si descubrimos lo que es y lo conectamos cómo va, nos demuestra que hay una estructura. Y esto es bien importante porque esto nos lleva al tercer principio. Debemos descubrir la estructura del texto para discernir su énfasis. Hermana, cada texto en la palabra de Dios tiene una estructura. Tiene huesos. Y como maestras, nuestro trabajo es descubrir cuál es esa estructura. Porque cuando vemos la estructura de ese texto y la conectamos, ¿cómo va? Vemos, cuando conectamos los huesos, vemos la estructura. Y después de que vemos la estructura, vamos a entender el énfasis del autor. No el énfasis mío, no lo que yo quiero decir sobre ese texto. ¿Qué es lo que el autor, el escritor les estaba diciendo a esa audiencia, ellos entonces? ¿Qué era lo que la audiencia entendía? Esta parte es tan importante. Ahora, ¿alguna pregunta hasta ahí?
¿Estamos claros con esta parte? Ahora, lo que quiero es compartir 3 errores comunes. Y esto es muy común. Y yo ahora, al estar analizando mis enseñanzas del pasado, yo puedo ver cómo cometí estos errores en muchas ocasiones. Pero estoy progresando, estoy aprendiendo. Y mi deseo es que cada una de nosotras aprendamos. Son 3 errores comunes cuando se trata de descubrir la estructura, esos huesos, cuando estamos buscando esos huesos. Número 1, el primer error o uno de los errores es huesos desconectados. Uno de los errores que hacemos es de que cuando tenemos un texto que queremos enseñar, lo leemos y encontramos muchas partes muy buenas en ese texto. Pero lo que hacemos es que no los conectamos. No hay una conexión entre huesos. Entonces leemos un pasaje y queremos hablar de aquello y miramos esta otra parte del pasaje y ahora nos vamos para allá y miramos otra cosa importante del pasaje y ahora estamos allá y todo bueno, pero los huesos nunca se conectan. Entonces al final la audiencia queda como, ok, ¿qué fue lo que te llevaste? Pues se habló de muchas cosas buenas, pero ¿cuál fue el punto? Pues creo que muchas cosas buenas. Hablamos de mucho, pero no los conectamos. Ese es un error común. El otro, demasiados huesos. Demasiados huesos. ¿Qué pasa si, digamos, hay que imaginarnos que somos así tipo Indiana Jones, un arqueólogo que anda buscando esas reliquias, esas cosas de las civilizaciones pasadas y huesos, y encuentran muchos huesos? ¿Pueden simplemente porque encontraron muchos huesos decir, ah, es de una mujer? No, porque hay muchos huesos. Y tal vez algunos son de niños, tal vez algunos son de hombre, algunos hasta de gato. No los pueden decir que todos van a la misma cosa, a la misma persona. Y a veces cuando estamos enseñando, hay tanto que son muchos huesos y queremos darle a la audiencia todos los huesos. Demasiada información. Mucha información. It's too much. Demasiado. El tercer error común, le puse baby toe. Y la hermana, tal vez a Karina lo entiende más, yo tuve que buscarlo. No sabía cómo se dice baby toe en español. Como que no se oye tan bonito. Hueso distal. Me gustó más baby toe. ¿Qué es baby toe? Aquí está la estructura. Aquí está la estructura. La encontramos. Están conectados. No son demasiados huesos. Pero decido enfocarme en el hueso más chiquito de la estructura. Le pongo mucho énfasis a un huesito así chiquitito, teniendo toda una estructura, porque se me hace más fácil, porque a mí me gustó, porque a mí me movió ese huesito. Yo me voy a enfocar y le voy a dar todo el peso a ese baby toe. A veces es lo que hacemos como maestras. Tenemos un pasaje y no conectamos los huesos. Tenemos un pasaje y damos demasiados huesos. O tenemos un pasaje y nos enfocamos en algo bien pequeño, teniendo una estructura más grande. ¿Se explica? ¿Se entiende? ¿Les gustaron mis slides? ¿Se entiende los errores? Puedes analizarte y decir, ups, yo sí, de cada uno. Pero estoy aprendiendo y ese es el punto, aprender. Si nos damos cuenta, vamos a aprender cómo se hace esto de la estructura. ¿Qué estrategias tenemos
para poder encontrar una estructura de un pasaje. Estas son estrategias generales. Generales, ¿ok? Cualquier pasaje que tú vas a estudiar, estas son estrategias que puedes usar. Número 1, ¿qué es? Orar. No importa cuál pasaje vas a leer, vas a enseñar. Antiguo, Nuevo Testamento, si es Salmo, si es de las profecías. Cualquier pasaje que vas a enseñar, hermana, ora, ora, ora. Eso es lo primerito que debemos estar haciendo como maestras. Orar, orar y orar. La segunda cosa es que leer y requete leer. Eso es tan importante. Cuando vas a enseñar un pasaje, hermana, lee ese versículo todos los días, varias veces. Lee todo el capítulo todos los días, varias veces. Léelo y léelo y léelo más y más. Cuanto más estás frente a ese pasaje, más se te va a grabar, más lo vas a ir entendiendo, más cosas van a ir resaltando. ¿Cuál es la tercera cosa ahí? Escuchar. Ahora, yo he recomendado, si tú estás leyendo el pasaje, léelo en tu mente, pero después léelo en voz alta. Léelo también en voz alta. ¿Por qué? Porque ahora estás activando más sensores de tu cerebro. Ahora no solamente lo estás viendo, pero lo estás escuchando, estás recibiéndolo. So, léelo en voz alta. Y si te cansas de oír tu voz, pon una Biblia audible y que alguien más te lo lea en otra voz, en otro tono. Pero escúchalo también. ¿Cuál es la otra cosa? Diferentes traducciones. Usar diferentes traducciones. Hermana, yo ahorita leo un pasaje como en 4 o 5 traducciones. En inglés, la leo 2 en inglés, 2 en español y una más en español, porque no me sé otro idioma. Pero hermana, léalo en diferentes traducciones. Ayuda tanto ver el mismo pasaje en diferentes versiones. Después, otra estrategia para descubrir la estructura es buscar palabras repetidas. Eso ayuda tanto a entender cuál es el énfasis del autor. Si se repite la misma palabra varias veces en 5 versículos, eso está implicando, esto es importante, esto préstale atención. Y la otra son palabras conectoras, y hasta ahorita me acordé que les tenía una página que dar. Recuérdenme, para dárselas, entregar esta, tengo una hoja que mi esposo me compartió, yo la he compartido con varias, pero es una hoja de palabras conectoras. Y estas palabras, hermanas, son palabras que leemos, que nos ayudan a identificar qué está pasando, qué cambios están habiendo en el pasaje. ¿Quién puede o quién sabe alguna palabra conectora que leemos en un pasaje? Entonces, otra. Pero, por tanto, ¿Por qué? hasta, por qué, Asimismo, por lo cual. En inglés aprendí que le dicen fanboys. Fanboys, porque son las palabras for, and, now y las demás de los boys. No la tengo en la mente. Pero son palabras que conectan los textos. ¿Ok? Entonces es importante que cuando estás leyendo un pasaje estás buscando estas palabras que conectan. Todas estas son estrategias generales. Cualquier texto que tengas, si tú empiezas a buscar esto dentro de ese texto, te va a ir ayudando a descubrir esos huesos y esa estructura. ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahí? una pregunta que tiene que ver con diferentes traducciones. Bueno, en mi caso particular el español se me da muy bien, pero hay partes en inglés que no entiendo, entonces la verdad no le encontraría mucho sentido ponerme a escucharla
en inglés cuando me voy a hacer a todo y que no entiendo esto, que no entiendo lo otro. Yeah, si ¿En no, qué sentido? si no, Ayudarme. si el inglés no le ayuda, pues entonces no vaya al inglés, pero puede escuchar 3 diferentes en español. Ah. Nueva Traducción Viviente, Oh, ya, eso la se Biblia de las refería. Américas, Reina Valera. 3 Sí, versiones, 3 versiones. traducciones diferentes y le ayuda. Sí, sí, eso sí. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta más antes de mover o seguir adelante? Ok, so estamos aprendiendo estrategias para descubrir la estructura. Estas son estrategias generales, pero ahora vamos a entrar a algo más específico. Algo que aprendí a través de este ministerio, organización, Simeon Trust, es de que toda la Biblia está dividida en 3 tipos de texto. Toda la Biblia está dividida en 3 tipos de texto. Narrativa. Narrativa significa historia, como cuando vemos en el Antiguo Testamento, Éxodo, esos libros que cuentan una historia, es una narrativa. Discurso. El discurso se identifica porque es alguien, una persona usualmente hablando a la audiencia. Por ejemplo, las cartas, es alguien dando un discurso a las personas. Y poesía. Son estas 3 tipos de textos. Pero, aparte de los 3 tipos de textos, ellos dividen en 6 géneros. Tipos, que es narrativo, discurso y poesía, pero ahora 6 géneros. Y si tú has pasado por la clase de cómo estudiar la Biblia, esto tal vez es más familiar para ti. Los 6 géneros que miramos, que también lo ponen como narrativa o historia, profecía, sabiduría, evangelios, epístolas y apocalíptico. Ahora, las divisiones un poquito diferente tal vez de como lo hemos enseñado, pero básicamente es lo mismo. Lo de sabiduría viene siendo los libros que nosotros habíamos denominado como poesía, ¿verdad? Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés, esos libros sapienciales, gracias, sapienciales. Son los libros de sabiduría. Tenemos 3 tipos, narrativa, discurso y poesía, y tenemos 6 géneros, ¿ok? Ahora, estos se conectan. ¿Listas? Aquí está. La narrativa, si estamos viendo los géneros, el género narrativo o histórico va a tener partes narrativas y poesías. ¿Okay? Hay algunos libros que son narrativas, pero son históricos, pero incluyen tanto narrativo y poesía. Tenemos los libros de profecía, que incluye poesía y narrativa. Por ejemplo, estuvimos viendo el libro de Amós. El libro de Amós es un libro profético, pero estuvimos que había mucha poesía ahí. Pero Amós está dando un discurso. También vemos la historia de Amós, que le habla al pueblo. Entonces, algunos tienen más de una estructura. Sabiduría también tienen poesía y narrativa. Los evangelios tienen los 3. Los evangelios hay narrativa, poesía y discurso. Cuando estás leyendo los evangelios, puedes identificar, esto es poesía, esto es discurso o esto es narrativa. Las epístolas, discurso. Y apocalíptico también tiene los 3, narrativa, poesía y discurso. ¿Confuso o claro? ¿Alguna pregunta o algo que se tenga que hablar en esta parte? ¿O se entiende? ¿Yes? No quiero
Discurso, you said it's like discourse? Yes, discourse. Okay. Yeah. Discourse, narrative, and poetic. Yeah. So, ¿ninguna pregunta hasta ahorita? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? All right. So, ahora, vamos a ir aprendiendo a identificar la estructura en cada uno de estos tipos de textos. ¡Qué emoción! ¿Van a hacer trabajo? Yes. All right. ¿Cuál tipo de texto tengo delante de mí? Esa es la primera pregunta, hermano. Cuando tú vas a enseñar y tú te dieron la lección que te toca enseñar el próximo domingo, el próximo mes o cuando te toque, tú tienes ese texto enfrente y dices, ok, ¿cuál tipo de texto tengo enfrente de mí? Identifica. ¿Es poesía? ¿Es discurso o es narrativa? Eso te va a dar, that's the first clue. Eso es lo primero que tienes que hacer. Identifica cuál tipo de texto tienes. So, ahora vamos a trabajar primeramente con un texto que es narrativa o historia, ¿ok? So, vamos a suponer que tenemos delante de nosotros un texto que es narrativa. ¿Qué voy a hacer yo para buscar dentro de un texto que es narrativo? ¿Qué es lo que incluye una narrativa? Esto que incluye, hermana, esto es algo que cuando tú, si tuviste clase de general de literatura, mucho de esto es parte de cosas que aprendimos o que por lo menos se nos enseñó. Yo no lo estoy aprendiendo hasta ahorita porque no puse mucha atención. Debería haber puesto más atención. Pero esto es parte de literatura. So, ¿qué incluye una narrativa? Un texto narrativo. ¿No? Incluye personajes, tiempos, por ejemplo, la hora del día. Incluye lugares o el escenario. Y también incluye un trama. Se las voy a poner así para que me entiendan. Una telenovela. ¡Ay, sí la agarraron, ¿verdad? Un trama. Esto es lo que incluye una narrativa. Estas cosas tú las vas a leer y vas a ir identificando, oh, me habla sobre personajes, me habla dónde se está ubicado, me dice a qué hora se está pasando. Hay un trama. Y esta parte que vamos a ver ahorita es súper importante. Estos yo les digo take notes o take a picture, porque esto está buenísimo. ¿Qué es un trama o qué incluye un trama? Bueno, el trama hay varios aspectos que vamos a ver. Primeramente, comenzamos aquí. Vamos a ver la ambientación. Nuevamente, piensa en una película. Usualmente, ¿qué es la primera escena cuando abre la película? Ay, se bajaron las luces. ¿Qué es lo que empieza en la primera película? En la película, ¿qué es lo que empieza primero? Título. Ok, pero ya que abre el escenario. Abres y estás en un parque o en una ciudad, estás en la montaña. The scene opens, the scenery. ¿Qué es ese escenario? ¿Qué está pasando? Okay. So, ¿cuál es la ambientación de personas, de lugar donde estás? ¿Qué es el ambiente que puedes identificar en tu texto? Esto es parte de un trama. Después, vemos aquí. ¿Qué viene después de la ambientación? El conflicto. En un trama siempre va a haber un conflicto. Siempre va a haber un conflicto. Identifica cuál es el problema que está pasando. ¿Cuál es el conflicto? Ya que vemos el conflicto, ¿qué usualmente pasa mero arriba? Climax. Es lo más bueno de la película, ¿verdad? Es lo más emocionante de la historia. Ves que todo te está llevando a un punto climático donde estalla toda la situación. Después del clímax, ¿qué pasa?
Hay una resolución ¿a qué? Ese conflicto. Al conflicto. So, después del clímax miramos que hay una resolución al conflicto. Y después de esa resolución, ¿qué pasa? Hay un cambio de ambiente. Ya no es el mismo que empezó, ahora cambia el escenario. Esto es parte de un trama. Cuando usted tiene un pasaje delante de usted y cae bajo el tipo de narrativa, busque el trama y le va a ayudar a hacer esta estructura. Y cuando usted está mirando el trama, ¿sabe qué es lo que le va a ayudar? Lo máximo es que primero identifique el conflicto. Si usted identifica what's the problem, what's going on, si usted identifica el conflicto, esto primero, usted ya va a poder saber, ya aquí va a seguir el climax. O no, primero, ¿qué pasó antes del conflicto? ¿Cuál fue la resolución a este conflicto? So, ese le va a ayudar bastante a identificar esto. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? O, hermana, ahorita es el tiempo de preguntar. Yes. ¿Estamos viendo el trama del libro en general o nomás capítulo? Okay. Siento que capítulos también pueden tener su propio trama, pero... Ok, so, ahorita vamos a hacer un ejemplo y creo que va a ayudar bastante, pero para contestar la pregunta, lo que estamos viendo es que tienes un texto delante de ti. Y si tú identificas que mi texto cae bajo narrativa, quiere decir que hay un trama aquí. So, como sé que esto es narrativa, voy a buscar el trama en este pasaje. Ahora, tal vez vas a tener que leer antes y tal vez vas a tener que leer después para poder ver toda la historia. Pero si tú sabes que es narrativa, you gotta look for that conflict, ese trama. ¿Sí? Pero vamos a hacer un ejercicio y tal vez esto va a ayudar a aclarar. Alright? So, el ejercicio, el trabajo es este. Todas vayan a Marcos. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, y este va a ser el trabajo. Con su compañera, busque ahí a alguien a un ladito y quiero que lean del versículo 1 hasta el 20. Lean Marcos 5 del 1 al 20. Y después van a trabajar juntas a contestar estas preguntas. ¿Cuál es la estructura? Mirando esta historia, ¿qué está pasando aquí? ¿Ok? Busca la ambientación, el conflicto, el clímax, la resolución y ambientación. ¿Ok? ¿Cuál es la estructura? ¿Qué estrategias usaste para encontrar esta estructura? Y a ver si alguien puede decirme un énfasis de estos versículos. ¿Ok? Les voy a dar tiempo. Estamos todas trabajando lo mismo. No se me... que no se me estrese nadie, ni les dé ningún... Ok, respiren, it's okay. Todas estamos aprendiendo. Y si you're like, I don't get it, I don't get it, I don't get it. Tranquila. Léelo por lo menos y trate de identificar una cosa de las que acabamos de hablar. Trabajen juntas y después lo vamos a trabajar todas juntas, ¿ok? ¿Son listas? Les voy a dar tiempo. Comiencen. All right. Eso fue divertido, ¿verdad? ¡Qué emoción, qué emoción! Recuerden, hermanas, no es para ocasionarles estrés ahorita. Estamos aprendiendo, ¿ok? Estamos aprendiendo y vamos a aprender juntas la una de la otra, ¿ok? So, lo que estamos aprendiendo es cómo identificar la estructura de un texto. So, imaginémonos que lo que tenemos que enseñar en 2 semanas es este pasaje
de Marcos capítulo 5 del 1 al 20. So, si ya nos dieron nuestro versículo, lo primero que vamos a hacer es identificar, ok, ¿qué tipo de texto tengo delante de mí? Ya identificamos, ¿qué tipo de texto es? Narrativa. Una narrativa. So, si es una narrativa, sabemos que tenemos que buscar el trama, ¿ok? Y esto es lo que vamos a usar para encontrar ese trama. Lo que nos va a ayudar es primeramente encontrar el conflicto, que es esta línea de aquí, el conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Y díganme los versículos. 5.2. ¿Ok? ¿Cuál es el conflicto que tenemos en este trama? 5.2. Unidos con el Espíritu Santo. Ok, a ver, vamos a ver. Hermana Yolanda dice que es el versículo 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Ok? So decimos, es el 2, el conflicto. ¿Alguien más tiene otra, ¿Perdón? El 9. Número 9, ¿qué dice el 9? Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión, me llamo porque somos muchos. ¿Ok? 9, ¿alguien más tiene algo otro que dijo que es el conflicto? 17. El número 17 que dice, y comenzó a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Que se fuera quién? Jesús. Que se fuera Jesús. O el demonio le está diciendo, ok, so aquí hay 3 posibilidades de conflicto. ¿Alguien encontró la resolución al conflicto? Porque eso nos va a ayudar a identificar realmente el conflicto. Ok, la resolución, ¿alguien dijo aquí? Verse 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos. Ok, so la resolución fue decirle al hombre que estaba endemoniado, not quite, pero lo vamos a ver porque estamos aprendiendo. ¿Alguien más? 5.13. Ok, 5.13. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un Verso 8. Ok, sorry, no traigo mis lentes y no veo bien. Pues, ayúdenme a leerlo. Pero, ok, so dijimos el 13 que casi lo terminé y el 8 porque les decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Ok, vamos a identificar cuál es el conflicto. Ok, porque eso nos va a ayudar a ver lo demás. Miramos que comenzando el versículo 4, ¿qué dice el versículo 4? Alguien léalo, por favor. 4 y 5. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. So, ¿qué es el conflicto que estamos viendo aquí? Estamos viendo en los versículos del 4 al 5 un hombre endemoniado. Ese es el conflicto que está en esta historia. Hay un hombre endemoniado. So, si este es el conflicto, ¿cuál es la resolución que miramos en la historia? ¿Cuáles son los versículos? 15. ¿Solamente el 15? Yo digo que desde el 11, ¿Desde el 11? porque dice, había una gran manada de cerdos paciendo junto al monte, y Ok. los demonios le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos y la manada, porque ahí ya ellos se fueron. Ya Ok. salieron los demonios del hombre y salió lo que... ¿Dónde miramos que comienza esa parte? Miren el 9. ¿Cómo te llamas? ¿Quién está confrontando a los demonios? Jesús. Jesús.
Está el hombre endemoniado y la resolución que vemos es cuando Jesús los confronta. Y no solamente los confronta, ¿qué hace? Permite que entren a los cielos. Los expulsa. No es solamente les confronta y tú quién eres. Tú quién eres y para afuera. Esa es la resolución. No lo dejó endemoniado nomás buscando el nombre, sino que los expulsó. El conflicto en esta historia, un hombre endemoniado. La resolución, Jesús hablando de los demonios, expulsa. So, ¿dónde está el clímax? ¿Cuál era el punto clave? Bueno, si terminamos aquí y nuestro versículo de resolución es aquí, el clímax tiene que estar en medio. El 6 cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él y gritando a gran voz dijo, ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Hermanas, el clímax está en el 6 al 8. Jesús encuentra a este hombre endemoniado. Nadie lo puede atar, nadie lo puede sostener. Vive en las cuevas. Imagínate a este hombre en esta condición. Ve a Jesús. ¿Quién fue a quién? El endemoniado corrió a Jesús y se postró. El problema fue la solución. Este es el clímax. Míralo como una película en tu mente. Está el problema y ahora corre a Jesús, se postra. ¿Qué tienes que ver con nosotros? ¿Qué quieres conmigo? Te quedas como, oh my gosh, what's going to happen? ¿Qué va a seguir? La resolución, Jesús lo expulsa. A ese demonio, a esos demonios, porque eran muchísimos. Ahora, ¿cuál es la ambientación con la que comenzamos? ¿Dónde está ahí? Ok, so miramos en qué versículos. ¿Nomás el 1? ¿Nomás el 2? ¿1 y 2? No hay otro. Y el 3. Del 1 al 3 miramos qué. A ver, díganme partes de esa ambientación. Está el mar. Pero dice qué, específicamente, ¿qué dice? Al Otro lado del mar. del mar. ¿Qué más? La región de La los barca. Gadarenos, ¿verdad? Ajá. La región de los Gadarenos. ¿Qué más? ¿Dónde están los sepulcros? Ok, habla de sepulcros. ¿Qué más? Ahí es donde se menciona el personaje endemoniado. So, hermanas, aquí está la ambientación. Nos abre la escena contándonos qué está pasando. Nos ubica, está del otro lado del mar, en una región específica de los Gadarenos, donde hay sepulcros y está un hombre endemoniado que constantemente está ahí. Nos deja ver cuál es la situación de este hombre. De ahí encontramos el conflicto. La resolución no la pusimos aquí, pero como aquí puse Jesús confronta los demonios. Ese fue el clímax. La resolución, ¿cuál es la nueva ambientación que miramos al final? ¿Dónde? ¿Qué versículos? ¿O qué versículo? ¿Cuál es la nueva ambientación? Cambio de escena. 15. El 15. ¿Qué dice el 15? Vienen a Jesús y ven que él había sido atormentado del demonio y que había tenido la región sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Ok, pero ¿es nueva ambientación o está en el mismo lugar? Todavía está en el mismo lugar. ¿Dónde cambia el escenario? Cuando está en el 18, A al ver. entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él.
Pero Jesús no se le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar. Es el 20. Lean el 20 completo. Ya. Alguien, ok, finish. Decápolis, con grandes cosas Jesús se había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. El 20. Aquí está la nueva ambientación. ¿Qué pasó después de que Jesús expulsó a esos demonios? Hubo un cambio tremendo en el hombre. Tanto que este hombre ahora se quería ir con Jesús, a ir con él. Y Jesús le dice, wait, no. Tú ve y da testimonio. ¿Qué hace este hombre? Miren el 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Ahora, eso tal vez para mí, yo digo, oh, pues se fue a un lugar. Hermana, Decápolis son 10 ciudades conectadas, juntitas. No se fue nomás ahí al pueblito. Se fue a pregonar en 10 ciudades lo que Jesús había hecho. Cambio de escenario. Nueva escena. Se fue a predicar. Hermanas, you did it. Here, aquí está esta historia que acabamos de ver, su estructura. Ahora, tú vas a enseñar esto. Te toca enseñar esto en 2 semanas. Ya ahora entiendes de dónde agarrar. Ya tienes los huesos. Y no tienes que ir y buscar y pues que le saco de allá y le saco de allá. Aquí está, hermana. Pero ahora, si pudiéramos reducir esto en 3 puntos, ¿qué 3 puntos pudiéramos tocar pensando en esto? Ahora, esto yo sé que requiere un poquito de más así, like, let's think about it, pero quiero, I want to push you, que ya empieces a considerar, si tengo esto, ¿qué son los 3 puntos que pudiera hablar? Que yo veo en este trama. 3 cosas que pudiera hablar. Ver un hombre endemoniado, luego cómo Jesús saca los malos espíritus de los demonios, y cómo se puede predicar. ¿Ok? El endemoniado, la hermana, she's on it. El encuentro. Y número 3, ¿Cómo se puede predicar? el cambio. O el enviado, si queremos seguir. O la misión. Pudiera ser. 3 puntos. ¿De dónde lo sacamos? De la misma enseñanza. ¿Quería decir algo, hermana? Sí, ya tiene 3. Y usted, hermana, tráele 3. Hermana, ok, ahora, time out. La hermana, usando esto, dice, estos pudieran ser mis títulos. Están basados en esto. Pero la hermana Karina dice, well, those are good. Pero yo los procesé con estos nombres. Hermana. La necesidad del hombre, la provisión de Dios, el cambio de corazón del hombre. There you go. La necesidad, me alcanzó, del hombre. Sorry, mis garabatos. La provisión de Dios. I got dizzy, sorry. La provisión de Dios, provisión de Dios y el cambio de corazón. El cambio de corazón. Can you see it? Son muy diferentes. Están tocando lo mismo, simplemente títulos diferentes. ¿Y de dónde sacaron esto? De la estructura. Ahora, ¿cuál es el énfasis del autor? En esta historia, ¿qué es lo que el autor está enfatizando? ¿Qué es lo que nos está queriendo dejar saber con esta historia? El poder de Dios. Great. ¿El poder what? El poder nomás, el poder de Dios.
Poder Para de Dios libertad. para cambiar el pecado. El poder de Dios para transformar, para cambiar, para libertar. Ahora, si yo hubiera leído este texto y simplemente digo, ay, ¿qué les enseño? Pues vamos a hablar de los demonios. Vamos a hablar de la liberación. Vamos a hablar de legiones, de los cerdos. Hermana, a veces así pasa. Sacan cosas por todos lados. Pero cuando tú ves la estructura del autor, que estos huesos se van conectando en una narrativa, en un trama, y tú puedes ir identificando que hay un conflicto, que hay una resolución, hay un momento de clímax, empieza pero termina diferente. Aquí tienes tus puntos para enseñar y no tienes que buscar. El énfasis no es los demonios, aunque habla de demonios. El énfasis no es la liberación demoníaca, aunque un hombre fue liberado. El énfasis es Dios tiene el poder para cambiar, transformar a un hombre. Tanto que el versículo 15 dice que estaba primero en cadenas, nadie lo podía sostener, pero viene Jesús, lo transforma y ahora está sentado, vestidito, en su juicio cabal. Solo Jesús puede hacer eso. Can you see it now? ¿Cómo es que podemos buscar la estructura de un pasaje, una narrativa? Hermana, tú puedes hacer esto con cualquier pasaje narrativo y te va a ser de mucha ayuda. ¿Alguna pregunta, algún comentario, una duda, confusión, una crítica? Ahorita lo recibo todo. Yes. So at the beginning you said there are 3 text types, right? Yes. This only fits for the narrative or it's all 3? No, just the narrative. Okay. Esto es exclusivo de una narrativa. El tipo de texto es narrativa. Vamos a tener break y vamos a ver las otras dos. Vamos a seguir grabando. Pero antes del break, ¿Denise tenía una pregunta? Sí. Ajá. Ahorita explicando hace unos 2 minutitos, mencionaste que el clima no es que Jesús muestra el poder en expulsando los demonios. ¿Por qué no es eso el clima? The climax. I thought that was a climax. This one right here? Yeah, I thought that was a climax, those verses. Porque el conflicto es que el hombre está endemoniado. That's the conflict. Sí, correcto. So, what solves this conflict? It's not the conversation, it's when Jesus shows his power over them, right? Because there's a back and forth in those 6 to 8 verses. Right, but if a man is demon possessed, Yes, right. the solution to him being possessed is no longer being demon possessed. Okay, That's the solution. That we see it when Jesus okay, expels the demons. okay. Here is the climax when that confrontation Got it. happens Got it. between Jesus and the demons. Okay. But the solution to the conflict is him no longer being demon possessed. That's the solution. So eso ayuda cuando encontramos con el conflicto y miramos la solución. Good questions, good questions. ¿Algo más antes de ir al break? ¿No? Ok, hermanas, pues vamos a tener después de esta más. ¿Cuál título usaría usted para esa enseñanza? Yo tenía 2 muy similares. Estoy queriendo aprender a ser un poquito más. Mi esposo es muy bueno usar las mismas letras para que se quede así en la mente. So yo estaba pensando en de el endemoniado, el encuentro, el enviado. Porque triple E como que se queda, right? Pero esto toca los mismos puntos. La necesidad del hombre, la provisión de Dios y el cambio de corazón. So, la verdad es que alguien más pudiera pensar en títulos que tocan los mismos puntos, pero con otras palabras. So, el título al punto no es lo importante, sino que se mantenga en ese énfasis. So, did we come up with an emphasis? El poder de Dios, ¿verdad? El poder de Dios que transforma. You guys are great. All right, snack break.